¿Cómo los cristianos pueden resolver un conflicto? Cuando el enemigo ataca a tu vida, usa la burla, el desaliento y los peligros. Pero eso no es todo. Su siguiente línea de ataque también incluye los conflictos internos. La división y la discordia son armas que usan las personas para luchar entre sí y solo la vuelven ineficaces. El sabotaje interno es uno de los peores problemas a los que se puede enfrentar un cristiano. Es como una traición y Satanás le encanta. A él le encanta dividir y vencer. Una de las primeras armas que utiliza es el dinero para crear conflicto. Son más los conflictos causados por la finanza que por cualquier otra cosa. Las estadísticas muestran que la mayoría de los divorcios tienen que ver con problemas económicos. Al enemigo le encanta destruir los matrimonios, la institución en la cual Dios nos enseña la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Los problemas internos destruyen más iglesias que cualquier presión externa. Satanás vive dedicado a destruir iglesias. Y si una familia está dividida contra sí mismo, esa familia no puede mantenerse en pie. ¿Has visto alguna vez cómo un equipo de fútbol se derrota a sí mismo? Cuando hay un equipo de jugadores arrogantes en el campo, eso puede suceder. En lugar de batallar contra el equipo opuesto, pelean entre sí. Las divisiones se pueden producir donde quiera que haya dos personas o más. Los humanos tenemos tendencia a querer las cosas a nuestra manera. Los conflictos sin resolver detienen la obra del Señor en nuestra vida. Eso es cierto en tu negocio, en tu matrimonio, en tu iglesia y en cualquier lugar donde haya personas que se relacionan entre sí. El cristiano tiene que aprender a resolver los conflictos y veremos y canalizaremos a través de estos devocionales cómo resolver los conflictos. Es un arte el enfrentarnos a ellos para poderlo resolver. Vemos y veremos algunas causas y después aplicaremos la solución. Hoy quiero hablarte solo de algunas causas de los conflictos. Dice la palabra de Dios que en Nehemías capítulo 5, que en aquellos momentos el pueblo llevaba semanas trabajando en la muralla. Como allí tenían enfocado principalmente sus energías, no habían estado cultivando sus huertas. La consecuencia fue que la comida estaba escaseando. Dice la palabra que los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Había demasiadas bocas que alimentar y no había comida suficiente para todos. Tenían inflación, precios elevados y escasez de alimentos. Tal vez nos preguntamos si ellos están haciendo la obra del Señor. ¿Por qué permitió Él que hubiera hambruna? Yo creo que el hecho de cumplir con la voluntad de Dios no nos exonera de los problemas comunes de la vida. Solo porque estemos haciendo lo que debemos, eso no significa que nuestro auto no se va a romper. El hecho de estar dedicados al ministerio no va a evitar las enfermedades graves y otros problemas. Tal vez no sepamos siempre exactamente por qué, pero sí podemos saber que el propósito de Dios con nosotros es que crezcamos siempre. Por conseguir trigo para no morir de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casa. Sus casas estaban hipotecadas al máximo, estaban en una esclavitud económica, sacando dinero de sus casas, hipotecándolas cada vez más, solo para poner comida en la mesa. El tercer problema eran los impuestos elevados. Aquella gente pedía dinero prestado solo para pagar sus impuestos. Estaban tan metidos en deudas que en realidad habían tenido que recurrir a la venta de miembros de su familia solo para sobrevivir, para pagar sus deudas. Se veían obligados a entregar a sus hijos para que trabajaran como esclavos. Los impuestos elevados, la hipoteca cuantiosa, los precios altos, el trabajo forzoso durante un número excesivo de horas, tal pareciese que fuera la sección de negocios del periódico de hoy. Pero la Biblia tiene vigencia. Sin embargo, aquellos tiempos difíciles no eran la raíz del problema. El primer versículo dice: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron
enérgicamente contra sus hermanos judíos. Se estaban quejando entre ellos mismos. Los judíos ricos estaban explotando a los judíos pobres en un tiempo de gran crisis. Se estaban aprovechando del infortunio de los pobres y levantando un capital con ellos. Los que tenían dinero y comida decían: si me vendes tu casa, te doy comida. Te puedo prestar dinero, pero a un interés alto. Y si no puedes pagar el préstamo, me llevo a tus hijos como garantía de pago. Se estaban explotando entre sí. En lugar de ayudarse y de darle a los pobres, estaban prestando el dinero a un interés alto, quedándose con las casas y llevando a los niños como esclavos. Había una desconsideración total hacia el infortunio de los demás y su única preocupación era: ¿qué ventaja puedo sacar yo de este problema? Esa forma de conducta era claramente contraria a la ley de Dios. La palabra dice en Éxodo 2:25 que los judíos no se podían prestar dinero a interés uno a otros. Les podían cobrar intereses a otros, pero no entre sí. La Biblia dice también que un judío no debe esclavizar a otro judío. Las personas ricas podían contratar a una persona pobre a fin de que trabajara para ella, pero la esclavitud entre ellos estaba prohibida. Aquellos judíos ricos estaban violando clara y abiertamente la voluntad de Dios, adquiriendo ganancias, explotando y enriqueciéndose con el hambre ajena, en medio mismo del programa de construcción, y se había presentado un conflicto entre los que tenían y los que no tenían. La raíz de los conflictos internos y la discordia siempre está en el egoísmo. De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Los conflictos siempre tienen que ver con el egoísmo, siempre. Cuando hay un conflicto entre lo que yo quiero y lo que tú quieres, tenemos un problema, y ese problema, si no se resuelve, termina en los conflictos y en las divisiones. Trabajar con gente es la mayor satisfacción para un cristiano y un líder, y también su mayor frustración. La gente tiende a ser egoísta y eso nos incluye a ti y a mí. Queremos las cosas a nuestra manera, queremos hacer lo que queremos hacer. Sin embargo, lo que nosotros queremos no es siempre lo mejor. Imagínate lo que sería vivir con una dieta de helado. A mí me encantaría, sin embargo mi salud sufriría, porque lo que yo quiero no es siempre lo mejor. El egoísmo siempre causa conflicto. Vencedor, vencedora, seamos libres de divisiones, de conflictos y sobre todo de ser egoísta con nuestro prójimo. Dios te bendiga en este día y Dios te guarde.